Espérate que me conecto también. Hola, buenas noches a todos de nuevo, a lo que es esto, lo que es una charla con referente al nacionalismo desde el Núcleo Social Córdoba. Hoy tenemos el agrado de tenerlos al doctor Davoli, en el cual vamos a tocar un tema que es importante para todo lo que es el nacionalismo. Tanto lo pueden tomar como nacional como internacional. Es el tema de la modernidad y cómo nos afecta a todos como sujetos, ¿no? Bueno, lo tomamos al doctor Pablo Davoli a través del último artículo que él escribe sobre la modernidad, que es Nota en retrospectiva y prospectiva. Le escribió ahora lo que es junio del corriente año, y cuál hace una comparación entre el medioevo de la cristiandad y lo que es la modernidad postcristiana. Vamos a dejar hablar al que sabe en este momento. Ignacio hace la presentación formal del doctor. Buenas noches, ante todo les quiero recordar que bueno, que estamos recibiendo donaciones para los bomberos de la provincia de Córdoba que están combatiendo el incendio. Vez pasado supo haber un problemita y me gustaría aclararlo que Núcleo Social, por las políticas de pandemia y los protocolos que tiene que hacer, está haciendo diferente las donaciones. No estamos yendo a comedores a darle a los niños como era antes a gente carenciada, sino que por el nuevo protocolo tenemos que llevar las donaciones y pasa un integrante de la familia. Me gustaría aclarar eso. Y bueno, como acá dice Nico, en la segunda de estas notas que estamos haciendo de lo de la nueva normalidad, quiero decir que nueva normalidad un carajo. De Núcleo Social decimos que nueva normalidad es igual a miseria. Quería dejar dicho eso. Vamos a presentar al doctor Pablo Davoli. El doctor Pablo Davoli nació en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el 11 de febrero de 1975. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de los Hermanos Maristas. Se recibió de abogado, aprovecho, ya se lo dije por privado, se lo decimos de nuevo, feliz día a él y a todos los abogados que nos están viendo. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad de Rosario, de la Universidad Católica de Rosario, ¿verdad? La Universidad Católica Argentina, una facultad que tiene sede en Rosario. Ay, bien, a principios de 2000. Ha cursado la maestría en Inteligencia Estratégica y Nacional de la Universidad de La Plata e hizo el doctorado en la facultad arriba mencionada. Desde el año 95 se ha desempeñado como docente en diversas asignaturas. ¿Desde qué edad tenía cuando empezó a ser docente, Pablo? ¿Qué edad tenías, perdón? Sí, tuteame, por favor. Yo comencé a ser docente con 20 años. En realidad, comencé como un ayudante de cátedra siendo alumno, como un asistente alumno, sí. Sí, se lo debo al doctor Néstor Sagüez, que es un gran constitucionalista, a quien aprovecho para mandarle un saludo, por supuesto. Y él me invitó, me convocó a la cátedra y comencé con 20, 21 años. Sí, conservo los papeles de aquella época de cuando me nombraron. Me hubiera gustado ser tu alumno, Pablo. Seguro que me recibías, pero bueno. Volviendo al currículum. Nunca es tarde para recibirse, así que. Nunca es tarde. Ya estoy tatuado. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde me había quedado en el doctorado? Bueno, materias como ciencias políticas, formación del pensamiento jurídico y político, filosofía del derecho, derecho político, derecho constitucional, sociología del derecho, etc. Se desempeña en la facultad antes nombrada. Autor de varios libros y artículos, disertaciones y conferencias decime si lo digo bien, www.pablodavoli.com es donde pueden descargar tus artículos y... .com.ar. Y bueno, .com.ar, ahí va, para que tomen nota. Y bueno, y también conocidos por todo, por el programa que ha hecho junto a Lucas Carena. Le mandamos un abrazo a Lucas, el programa La Brújula, el que hicieron en Tele 1 y ahora lo están haciendo en el
canal de YouTube La Brújula, para que quienes lo vean lo sigan a Pablo. Un gusto, Pablo. Pablo, bueno, te damos la palabra. Esperemos que, bueno, puedas explicarnos lo que es esto, ¿no? Lo cual estamos viviendo ahora. Bueno, ante todo, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Me comentaban fuera de cámara la acción social que despliegan, ayudando a familias carenciadas, a chicos que padecen hambre. Así que públicamente quiero felicitarlos. Creo que, en definitiva, creo que es un momento de acción. Creo que es un momento en donde quienes dicen tributar amor a la patria tienen que manifestarlo en acciones concretas. Desde luego que el pensamiento y el debate de ideas está muy bien, porque aparte hay que tener las cosas más o menos en claro para saber en qué dirección hay que avanzar, pero es fundamental traducir principios, valores e ideales, traducirlos en la acción. Así que los felicito. Ahí vos estabas contando, Ignacio, creo que estabas contando de un comedor escolar, de que llevan ayuda a un comedor escolar, y la verdad que, bueno, felicitarlos y abrazarlos a la distancia, porque lamentablemente muchos compatriotas en situación todavía, bueno, una situación de pobreza y de carestía y de necesidad, y ahí tenemos que estar. Toda buena persona, toda persona de buen corazón tiene que estar, y si no aplica escribir, una persona está padeciendo alguna necesidad, está padeciendo algún dolor, algún sufrimiento. Miren, y ya que hablábamos de una situación extraordinaria, yo la verdad que soy medio de improvisar las charlas. La clave está estudiada. Espero. La clave, y esto está debidamente estudiado, la clave, o por lo menos salir a... Ustedes díganme si se escucha bien o no. La clave de aquellos pueblos que han logrado superar las vicisitudes y pasar al frente está dada por la solidaridad, por un profundo sentido de comunidad que es teórico, pero que ante todo es práctico, o que se traduce fuertemente en la práctica, en el comportamiento cotidiano. Es más, las grandes civilizaciones han sido el resultado de la solidaridad. Han sido el resultado a lo largo de la historia. Las grandes culturas, las grandes naciones han sido precisamente aquellas cuyos pueblos han practicado la solidaridad. Y quiero decirles que para nosotros solidaridad es como el Paraná con el río Uruguay, ¿no? Que se juntan en algún punto con justicia social, porque la solidaridad no es simplemente algo que hago de onda o hago algo, digamos, una ayuda, una asistencia que yo brindo simplemente de motu proprio y sin ningún tipo de obligación. En realidad, muchas veces le llamamos solidaridad a lo que es un estricto deber de justicia social. Un estricto deber de justicia social, de ser solidario, de asistir al conciudadano, de asistir al compatriota y, bueno, y más ampliamente a cualquier otro hermano, cualquier otro ser humano que esté padeciendo una necesidad. Así que, bueno, perdónenme la improvisación y que rumbié por un lado que no era previsto, pero los felicito por toda esta acción social que me han comentado que despliegan y que es tan rica. Respecto de la modernidad, bueno, yo creo que para entender a la modernidad primero hay que contrastarla con el medioevo. Esa es por lo menos mi tesis, que no es una tesis, digamos, que sostengo en soledad, sino que de hecho ha sido sostenida por otros antes que yo y de mejor manera que yo. Creo que para comprender el proceso de la modernidad hay que retrotraerse al medioevo y sobre todo a la última parte del medioevo, a la plena Edad Media, como se le dice, que abarca aproximadamente entre el siglo XI y el siglo XIII. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el proceso de la modernidad es un largo proceso de descalabro de lo que se había armado, y de ahí el contraste, de lo que se había logrado armar sobre finales del medioevo. En ese sentido, en la modernidad lo que vamos a observar son como partículas de medioevo en términos de principios, de valores,
de ideales, en términos conceptuales, pero conceptos que necesariamente se llevan o se traducen en la práctica. Tenemos instituciones también, tenemos partículas de medioevo desorbitadas, como que se perdió el eje y toda esa gigantesca estructura de finales o de la última etapa del medioevo termina siendo este proceso eminentemente revolucionario porque es un proceso desorbitado de la modernidad. Y lo que conocemos como posmodernidad, que es donde hoy nos encontramos, que para muchos autores es una suerte de ultramodernidad o hipermodernidad, es la consecuencia final de ese descalabro y de esa pérdida de órbita de siglos pasados, que se produce por extenuación, se produce por agotamiento, luego de chocar esas partículas que quedaron sin eje, sin un eje que las unifique y que les diera una órbita ordenada, luego de chocar entre sí, luego de volvernos locos como una especie de pinball o de ping-pong entre izquierdas y derechas, arriba y abajo, todo ese proceso se agota y termina en esta agónica modernidad, en esta modernidad líquida, como sabemos todos, que dijo Bauman, que es la posmodernidad. Yo solía decir muchas veces que ahora estamos como en el velorio de la modernidad. Estamos como si camináramos por un edificio derruido, ¿no? El edificio derruido es el de la modernidad, que insisto, que se construyó o intentó construirse caóticamente, y por eso el edificio finalmente cae, nunca logra erguirse completamente, siempre estuvo a medio construir y con graves problemas sísmicos, siempre con amenaza de ruina, con pedazos de la estructura cultural del pleno medioevo, ¿correcto? Puestos así nomás y siempre como compitiendo un grupo con otro donde se coloca cada pedazo, un pedazo intentando usurpar el lugar del otro. Y siempre decía, bueno, la posmodernidad es ese edificio que nunca terminó de ponerse en pie, que nunca logró estabilizarse, nunca logró tener una coherencia que le permitiera mantenerse en pie sólidamente, firmemente, y ahora estamos caminando por las ruinas del edificio. De hecho, cuando escribí ese artículo al que hacen ustedes mención, me acuerdo que lo publiqué en Facebook y a modo ilustrativo justamente busqué la imagen de un edificio derruido, que no sé si es un edificio de México o de Brasil. La gente por ahí me preguntaba de dónde era ese edificio, la verdad que no tenía muy en claro de dónde era, para significar esta idea de que la posmodernidad no es más que el escenario de las ruinas ya del edificio definitivamente caído y que nunca había sido del todo construido de la modernidad, con pedazos puestos así nomás y como moviéndose del pleno medioevo. Lo que pasa es que tal vez debiera modificar un poco mi alegoría o mi metáfora, porque no es que estamos caminando sobre las ruinas, es que tal vez estemos abajo de las ruinas, estemos aplastados por las ruinas. Esto lo pensé porque, aplastados pero no muertos, ¿no? Lo que pasa es que lo pensé a raíz del título que ustedes me plantearon para esta charla, para este diálogo, que ustedes me decían, che, le queremos poner cómo sobrevivir a la modernidad. Entonces ahí me puse a pensar y una primera respuesta es decir, mire, la modernidad ya terminó, ya hemos sobrevivido. Pero después corregí mi propio pensamiento y digo, no es cierto. La modernidad ya terminó, el edificio ya se derrumbó, pero nosotros no estamos caminando un poco atontados y con polvillo en los ojos y en las narices, pero más bien tranquilos sobre la superficie. En algunos aspectos de la vida y bajo ciertas circunstancias esto se nota mucho, estamos siendo aplastados todavía por esos escombros. Entonces todavía la tarea de sobrevivir, si bien la modernidad ya terminó, la tarea de sobrevivir a lo que de ella ha quedado sigue siendo una tarea a acometer, sigue siendo una tarea a realizar. Miren, lo voy a hacer lo más esquemáticamente posible, después ustedes pregúntenme o retomamos, como quieran, pero para no aburrir y máximo un sábado a la noche, que por ahí hay gente que prefiere que sea más esquemático o mayor celeridad, ¿cuáles son las grandes diferencias entre el medioevo, y me refiero fundamentalmente al pleno medioevo, y la modernidad? En primer lugar, y la pérdida de esto, el extravío de esto es lo que ha causado todo el problema, a mi modo de ver, ¿cuál es el centro o el eje? ¿Cuál es el centro o el eje de la imago mundi, de una etapa y la otra? Es decir, de la imagen del mundo que tenemos,
de la percepción de la realidad que tenemos, de la cosmovisión, si se quiere, en el sentido de una percepción fundamental de la realidad, y del ethos y el modus vivendi, ¿no? Yo siempre digo, ¿la cultura qué es? Hago esta pequeña aclaración. La cultura es básicamente una cosmovisión en el sentido de una percepción / concepción acerca de la realidad en su conjunto, acerca del mundo, acerca del hombre y la naturaleza humana, acerca de la historia. Podríamos hablar largamente. Pero básicamente es una percepción anímica, una percepción intuitiva, emocional y al mismo tiempo una concepción, es decir, una idea acerca de él. Eso en primer lugar. Toda cosmovisión conlleva una imago mundi, una imagen del mundo, una representación del mundo. Sobre la base de una cosmovisión se estructura un ethos, un código de valores, un código axiológico, una escala de valores. Y en derredor del ethos hay un modus vivendi, un estilo de vida, que es comunitario. Todo esto nadie lo hace en soledad. Todo esto no es tarea individual, todo esto nos atraviesa, contribuye a que seamos quienes somos, o sea, contribuye a forjar nuestra personalidad y constituye la atmósfera en la que vivimos. ¿Qué pasa? En el medioevo, el centro o eje era Dios. Estamos frente a en el medioevo nos encontramos con una cosmovisión eminentemente teocentrista. Y de ahí todo lo demás. Cosmovisión que involucra o supone una imago mundi, que a su vez, sobre la base de la misma, un ethos, un código de valores, y alrededor del ethos, un estilo de vida. Vos vivís según los valores que tenés, según los valores éticos, estéticos, fundamentalmente acá interesa lo ético, ¿no? Pero podríamos agregar valores utilitarios o económicos, valores estéticos, pero fundamentalmente valores éticos. Ahora, tu modo de vida comunitario depende del ethos, de esos valores, ante todo éticos, que vos tenés. Ahora el ethos, a su vez, se monta o queda parado como un mástil sobre la plataforma o sobre la base de una cosmovisión, que es esta percepción / concepción fundamental de la realidad. La cosmovisión involucra una imago mundi, y en el fondo, toda cosmovisión tiene un determinado posicionamiento existencial frente al problema Dios. Dios como problema significa Dios, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Son muchos o son pocos? ¿Uno y trino? ¿Uno solo? ¿Varios? ¿No nos da pelota? ¿No nos quiere? ¿Tiene preferidos? ¿Nos quiere a todos por igual? No, pero claro, pero es un posicionamiento existencial. Los dioses existen en multiplicidad, son tribales, yo tengo el mío, vos tenés el tuyo, hay uno solo para todos, según cuál sea nuestro posicionamiento existencial, no solo racional. Miren, hay cosas que son maravillosas. Uno lee Platón y Aristóteles y encuentra la justificación profunda, la justificación racional profunda de esas dos grandes cabezas, de muchas cosas que te decía tu abuela, tomando mate en la cocina. Lo que pasa es que la abuela lo hacía a un nivel intuitivo, y sí, pero a mi abuela era platónica o era aristotélica, y no importa el nombre, porque aquí se juega la manera de percibir, no solo la manera de pensar. Ambas cosas, de hecho, van como de la mano y se inciden mutuamente. Por eso es tan importante, sobre todo frente a situaciones críticas, tener clara conciencia de la propia cultura, con todo lo que involucra, desde la cosmovisión, pasando por el ethos, hasta el modus vivendi, para dar respuestas, porque la última expresión de nuestro modus vivendi, ¿cuál es? Nuestras instituciones político-jurídicas. Por eso no se trasplantan de un lugar al otro, como si fueran intercambiables. Nuestras leyes también, nuestra normativa jurídico-positiva, tiene que tener que ver o tiene que estar en consonancia, tiene que ser expresión de eso. Si vos traes leyes de otro país, en donde piensan de otra manera, donde sienten de otra manera, tienen otras costumbres, otros valores, vas a ser macanas, al menos en determinadas cuestiones, pero que son las más importantes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora que, mira, hablabas de la crisis sanitaria, fíjate en los países nórdicos, ¿cuál fue la actitud que adoptaron frente a los ancianos? Esa actitud, más allá de que creo que racionalmente es condenable y reprobable, uno puede argumentar para denostarla éticamente y también jurídicamente,
Pero más allá de eso, haciendo un análisis sociológico, gracias a Dios, no tiene nada que ver con el lugar que nosotros le damos a los ancianos, a los abuelos en nuestras vidas. Acá cualquier señor de más de 60 años, y aunque a algunos no les gusta, pero no importa porque no pasa por eso, el colectivero, el verdulero, ¿qué te dice? Abuelo. ¿Qué significa eso? Que el tipo te está propinando un trato, te está asimilando a alguien que es muy importante en su vida, que es su abuelo. ¿O no? El Día de los Abuelos para los argentinos es fundamental. A los argentinos, y ojo, esto creo que es compartido con todos nuestros hermanos hispanoamericanos y también con los países de la latinidad europea, fundamentalmente Portugal, España, Italia, ¿no? O sea, acá hay todo un ecúmene que somos nosotros. Nosotros somos como una cultura nacional en particular de todo eso, ¿no? De toda esa gran familia, ese hermoso ramillete. Entonces hay que rescatar eso. Nuestras instituciones jurídicas, político-jurídicas en realidad, nuestra legislación, nuestro derecho positivo, tiene que ser el último brote, el último fruto de todo este camino que hemos hecho. Cosmovisión con imago mundi, modus vivendi, el modo de vida de un pueblo, que se asienta sobre sus valores y los valores sobre esta percepción que tienen de la realidad y concepción. Y cuando hablamos de la realidad hablamos de la patria, hablamos de la familia, del hombre. A ver, para nosotros, y esto es un mérito del cristianismo entre muchos otros, nosotros asumimos de que todos los hombres somos iguales esencialmente y de que todos poseemos una dignidad especial. Esto lo introdujo el cristianismo. En muchos pueblos por donde el cristianismo no pasó, es una idea completamente exótica. Desde luego que yo soy un convencido de que la verdad está de este lado. Pero más allá, porque a mí me gusta estudiar y comparar y pensar, hay gente que nunca se puso a pensar al respecto, nunca leyó nada al respecto, pero esto forma parte de su manera de sentir y va a ser parte de su manera de actuar cuando se encuentre frente a un extranjero, por ejemplo, o alguien de otra etnia, o alguien muy distinto. Lo va a tratar en lo sustancial como un igual. No va a haber algo tan distinto a él en el fondo. Va a haber diferencias, sí, porque las hay culturales, pero en lo sustancial y en cuanto al respeto debido, se va a encontrar con un espejo. Bueno, pero no me quiero extender tanto porque si no, el eje del pleno medioevo, todos sabemos, el teocentrismo. Y este era un eje teórico, pero también emocional y también vivencial, existencial. El hombre del medioevo era teocéntrico. Es interesante, hay un cura, el padre Sáenz, gran intelectual, ¿no? Jesuita, tiene muchísimos libros, yo he leído algunos de todo lo que él ha producido, un hombre realmente brillante y un estudioso, son esos tipos que son de una valía extraordinaria. Y resulta que leyendo un libro de él sobre el medioevo me encontré con un poema medieval en donde, que está en latín, en esa época, bueno, lengua franca en latín, en donde hablaba, era una especie de poema popular que hablaba de unos borrachos en la cantina. Y el poema está impregnado de sentido de trascendencia, está impregnado de teocentrismo. Hasta la experiencia del borracho en la posada giraba en torno a esa percepción de que hay un Dios en el centro del universo o en el centro de nuestras vidas y que es el destino final de todos nosotros, ¿no? O que nos convoca, nos llama a estar con Él, como decía San Agustín, ¿no? Antes del medioevo, como había dicho San Agustín. Mira, no lo recuerdo, la verdad que he cometido el error de no aprenderlo de memoria, prometo hacerlo, pero es un poema exquisito, es una canción popular que los muchachos seguramente en el tablón, tomando cerveza, pero fíjense que hasta para los borrachos de la posada Dios ocupaba el centro. Muy interesante esto, gente del pueblo. ¿Cómo se percibió? Bueno, cuando se perdió ese eje, muchachos, la modernidad intenta hacer un remedio. Ahí viene el descalabro, el descarrilamiento, el desencauce. Ahí viene el descalabro de todo. Cuando se pierde eso, la modernidad que inicia su proyecto antropocéntrico, prometeico, poner al hombre en el lugar que ocupaba Dios. El hombre. Pero bueno, es un cambio, ¿no? No es un cambio menor. Entonces, para sintetizar, porque el centro o eje de la cosmovisión medieval y por lo tanto de la vida medieval, así no repito etos, modus vivendi, etcétera, Dios, teocentrismo. La modernidad termina poniéndolo al hombre ahí, colocándolo al hombre, antropocentrismo. El norte del conocimiento como destino o como finalidad.
y la clave interpretativa de la realidad. En el medioevo era el ser absoluto, traducido Dios, nuevamente. O sea, aquel, cuando hablamos de un ser absoluto, filosóficamente hablando, estamos diciendo aquel que es por sí mismo y que es el primer principio del que todo lo demás proviene, es decir, lo uno. Bueno, esto viene de la filosofía griega, ¿no? Lo uno, ser absoluto, primer principio, lo uno. Esto claramente está en Aristóteles, está en Plotino, lo toma el cristianismo y lo cristianiza, vale la redundancia. Esto no supone descartar lo relativo, lo múltiple, hablábamos de lo absoluto, no supone descartar lo relativo, es decir, lo que depende de otra cosa, lo condicionado, lo que proviene de otra cosa, ¿correcto? Lo que existe por otra cosa, eso es lo relativo, en todos esos sentidos. No supone descartar lo múltiple, al contrario, explica la multiplicidad de cosas y la multiplicidad de cosas relativas que encontramos en el mundo, pero se explica gracias a que uno encontró ese ser absoluto que es el primer principio de todo, aquel que es por sí mismo y que no está condicionado por nada. ¿Qué pasa con la modernidad? Al quitarlo a Dios del centro, se queda con un hueco en su conocimiento de la realidad. Hay una suerte de ignorancia o a veces de rechazo abierto del ser absoluto, de este primer principio, y nos quedamos con una focalización en lo múltiple. Te quedas con una focalización en lo múltiple. De ahí aparece el relativismo. Si te focalizás en lo múltiple, y en lo múltiple de por sí es relativo, y perdés de vista el primer principio, el ser absoluto que permite explicar todo lo existente y la lógica que tiene, Perdón. No, eso, de todas las partes que son una. Claro, te quedás sin el sentido del todo y solamente te quedás o solamente captás la multiplicidad de las partes, que para colmo son todas relativas, porque advertís que ninguna de esas partes, no siendo el todo, tiene carácter absoluto. Con lo que caes en el relativismo. Y ahí aparece una idea muy contradictoria de la modernidad, que es una de sus grandes contradicciones, es decir, que lo único absoluto es lo relativo, lo cual es como hablar, no sé, qué sé yo, es como hablar yo no digo más de la cuadratura del círculo, porque los matemáticos, y en particular los profesores de geometría, me han explicado de que hay un procedimiento para convertir al círculo en cuadrado. Y esa sería la operación de cuadratura, pero sí voy a hablar del carácter cuadrado del círculo. Y ahí sí, la frase dice lo que quiero decir, dice lo que yo quiero poner de manifiesto, que es la contradicción. Es como decir, por ejemplo, y es una de las tantas contradicciones, decir que lo único absoluto es lo relativo, es como hablar del helado caliente, es como hablar del carácter blanco del negro o del carácter negro, del color negro del blanco, una cosa así. Bueno, esto nos lleva al otro paso, ¿no? En cuanto a la concepción de la relación del todo con las partes, recién lo anticipé, para el pleno medioevo, el medioevo en general, pero el medioevo es muy largo, para el pleno medioevo era la prevalencia del todo, suponer o asumir que el todo era anterior a las partes y que las partes se ordenaban, existían y adquirían un sentido en el todo. Y es más, que el todo es más que la mera suma de las partes. El hombre moderno, que tiene la visión descalabrada, porque esto hay que entender, el hombre moderno es un medieval que perdió la brújula, ya que hablaban del programa que, bueno, ahora la verdad que le debemos al público un programa, hace mucho que no hacemos, con mi gran amigo Lucas Carena. El hombre moderno es un hombre medieval sin brújula, sin eje, por eso me focalicé en esta idea del eje, teocentrismo, tiene un falso eje. El hombre moderno, prevalencia de las partes. Le asigna prevalencia a las partes, se queda en la multiplicidad de partes, no advierte el todo que las congloba, las partes son anteriores al todo, y cuando advierte un todo, cree que el todo es simplemente un resultado de las partes y un resultado de la mera suma de las partes. O sea, hace la operación intelectual exactamente a la inversa. Exactamente a la inversa. En cuanto a la concepción general del mundo, el hombre medieval tenía una concepción orgánica del mundo, en donde prevalecía lo cualitativo, el sentido de lo cualitativo. El hombre moderno tiene una concepción, en vez de orgánica, mecanicista.
según la cual lo que prevalece no es lo cualitativo, sino lo cuantitativo. Es más, según la cual todo es reductible a lo cualitativo. Acá hay un problema muy grave. Eso, ¿vieron cuando, por ejemplo, en ciertos organismos internacionales de dudoso origen o de origen sospechoso, aparecen, por ejemplo, con esas fórmulas matemáticas para medir la felicidad de los pueblos y te dicen, bueno, los argentinos son más felices que... Y decís, ¿cómo miden la felicidad? ¿Cómo se mide la felicidad? Claro. Esa es una pretensión típica del hombre moderno condenada al fracaso. Es más, muchas veces protagonizando el ridículo. Cuando uno lee esos estudios, dice, bueno, ¿y cuál es la clave por la cual los suizos son más felices? Parece, bueno, miren, descubrimos que comen más chocolate. Bueno, pero, ¿qué sé yo? O que en realidad en vez de tomar mate hay que tomar, no sé, cerveza, por decir algo, no sé. Entonces, más allá de que uno esto lo dice un poco en sorna, pero en el fondo es en serio, y sin ánimo de faltarle el respeto a nadie, pero en el fondo la idea que quiero transmitir es en serio, la crítica que estoy haciendo. O sea, pero esto tiene que ver con haber cambiado, mejor dicho, una concepción orgánica de la realidad, y acá hablo del mundo, acá no hablo de la realidad, digamos, ya elevándome a Dios, a los ángeles, la vida ultraterrena, hablo del mundo, del cosmos. Pasar de una concepción orgánica a una concepción mecanicista, involucrándolo al propio hombre. Y ahí prevalece, no es que prevalece lo cuantitativo, me voy a corregir a mí mismo, queda anulado lo cualitativo porque queda reducido a lo cuantitativo. Por eso este afán de lo que decía Sorokin, esta cuantofrenia, este afán compulsivo de computarlo todo. Este afán obsesivo de poner todo en números y de hacer de todo objeto de cálculo matemático. En realidad lo único, acá hay, digamos, una trampa de materialismo, lo único que es cuantificable, y está muy bien, es lo material. Aquello que no tiene naturaleza material, todo lo que sea inmaterial, no es cuantificable. Y desde luego, Dios, los ángeles, el alma humana, pero también los sentimientos, la felicidad. No son cuantificables. La felicidad, como hablamos recién. Claro. No, usted me puede decir, no, pero mire, en realidad cuando uno ama y experimenta amor romántico, bueno, la adrenalina, pero ese es un efecto orgánico. Una suerte de eco orgánico que sirve para reforzar. Orgánico acá me refiero a corporal físico, ¿no? Corporal. Eso no es el sentimiento en sí. Y la cuantificación tiene que ver con hacer objeto de cálculo matemático. Bueno, concepción general del mundo, entonces, el hombre medieval, una concepción orgánica, el hombre moderno, una concepción mecánica. Pero por eso tenemos estos cálculos. Cuando, miren, me voy deteniendo pues se me ocurren cosas. Cuando pensamos en Hobbes, es uno de los tipos que arranca con esto. Bueno, nada menos que el padre del absolutismo, que no es el absolutismo monárquico. El absolutismo monárquico ya existía desde antes. Su doctrina sirvió, mejor dicho, su teoría convertida en doctrina, plasmada en el libro del Leviatán, sirvió para justificar también desde otro ángulo el absolutismo monárquico. Pero en realidad en Hobbes hay algo mucho más jodido. Hobbes es el primero que plantea que el comportamiento humano, y fíjense qué actualidad que tiene esto desde el punto de vista sociológico y psicológico, yo no porque esté de acuerdo con Hobbes, pero de alguna manera son descripciones erradas, pero que contribuyen a que el fenómeno mal descripto empiece a suceder, o si sucedía en pequeña porción, sea gigante. Hobbes era el que decía que el comportamiento humano estaba determinado mecánicamente por el instinto de supervivencia puramente individual, o sea, una visión instintivista, que se traducía en dos cosas, miedo y agresividad. Por eso el lobo es el lobo del hombre y todo eso. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Que estamos hablando del amor al prójimo, de tratar a todos en principio por igual, de reconocer en el otro una dignidad. No tiene nada que ver con nosotros eso. Y eso es un esperpento para nosotros, semejante concepción acerca del hombre. Por eso en Hobbes el miedo es un factor determinante de la vida psíquica, de la vida del hombre a nivel privado y finalmente de la vida política. Es el miedo el que conduce al renunciamiento de la libertad. Y así se funda el Estado, sobre la base del miedo.
Y la verdad que lo que dice Hobbes no se entiende, no sirve ni para explicar el comportamiento de un perro lo que dice Hobbes. Yo no sé ese muchacho, más allá del respeto, pero la verdad que el secretario de Bacon, pero la verdad, la verdad, sinceramente, y ahí entendés por qué de Inglaterra vinieron tantas cosas malas, ¿no? Si en las élites intelectuales había gente que pensaba eso, viejo. Sí, tipo jodido Thomas Hobbes, digo. Yo no sé, y te digo, estimado amigo, ¿no? Yo no sé si el tipo era malo, pero si él creía que el hombre es eso, que él era eso, que su mamá era eso, que sus y es un hombre que incidió, ¿por qué incidió? Entonces, esta idea del hombre, en este caso mecanicista, por ejemplo, la pone de moda, por así decir, Hobbes. El comportamiento humano si está determinado, entonces no hay libertad. Está determinado. ¿Y cómo está determinado? Bueno, está determinado por el instinto de supervivencia individual, porque en los animalitos tenemos el instinto de supervivencia, nosotros también, pero es más grupal que individual. En los animales se ve claramente eso. En la hembra, con los cualquiera que haya tenido mascota, viejo, aunque alguna vez haya ido al campo, lo sabe. Mirá que yo soy un muchacho citadino, dejate de hinchar. Ahora, ¿y qué eso nos determina? ¿Y en qué se traduce? Se traduce en agresividad y en miedo, o en miedo y agresividad. La agresividad, ¿cómo? Un afán de dominio, quiero todo para mí, para subsistir. Y aparte está el elemento del miedo, necesito seguridad, es una característica del hombre moderno, un enfermo, un obsesivo, o sea, porque no quiero dar lugar a una mala interpretación. Un hombre que necesita todo el tiempo de seguridades que en el fondo muchas son ciertas y son más que justificadas, pero otras son vanas, pero que proviene de una experiencia y de una sensación de inseguridad muy profunda. Mira, el hombre moderno para mí, y acá sé que la tesis es un poco osada, porque estoy hablando de 4 siglos de historia, 5, de Occidente, pero el hombre moderno para mí, el típico hombre moderno, no de nuestra época, sino porque en nuestra época hay hombres que son de distintas épocas, viven hoy, pero sienten y razonan distinto. Pero el típico hombre moderno es un hombre esencialmente miedoso. Esencialmente miedoso. Y por eso es agresivo también. Ahora, ese miedo le juega en contra porque, como Hobbes muy claramente, quiero decir, explica, es un hombre que está todo el tiempo dispuesto a renunciar completamente a su libertad. Y quien renuncia a su libertad, y máxime si se lo hace masivamente, es un pueblo que renuncia a ser actor de la historia. Y nosotros que somos tipos que creemos en la comunidad, que entendemos que el pueblo es el sujeto histórico donde uno es libre. Yo soy libre en el pueblo, viejo. Yo soy libre en la comunidad organizada argentina. Ahí soy libre. Por eso está bien que si tengo hambre, venga Ignacio y me dé una manito. Y si yo veo que Ignacio está mal, yo le doy una manito a él. Funciona así para nosotros. Es al revés. Pero bueno, me detengo, discúlpenme. Voy a la concepción fundamental de la historia. ¿Sigo? Sí, claro. Tómate un mate, Pablo, bueno, que te veo, te va a enfriar el agua. Sí, tenés razón. Bueno, concepción fundamental de la historia. El hombre medieval. Perdón, que te quería preguntar, perdóname. O sea, me gusta la descripción, digamos, de la modernidad hecha por vos, está apasionante además. Quería preguntarte, digamos, voy a hacer medio una introducción de lo que te quiero preguntar. Llevado al 2020, lo sabés como católico que sos, sin querer ofender a nadie, sin hablar de sede vacante ni nada, pero bueno, es una religión que hace 300, 400 años que ya no existe. Lo sabemos, hoy en el 2020. Sobrevivir a la modernidad cuando tal vez yo te vengo con un proyecto recopado así y está el ser humano luchando por sobrevivir y yo le vengo a hablar de la modernidad, te quería preguntar, digamos, ¿qué debemos hacer para crear la masa crítica, recuperar los valores que la modernidad nos despojó? Como estabas diciendo vos, que está contrapuesto los valores que teníamos y este hombre moderno tan individualista,
hay miles de cosas para hacer, me voy a ir por las ramas, pero ya sea artes marciales, todo lo que sea recuperar tradiciones y hoy, para el año 2020. Mirá, te digo, se me cortó bastante lo que decís, así que decime si la respuesta tiene que ver con lo que me preguntabas, o si voy para el lado al que vos apuntabas. Yo creo que la tarea de hacer algo es urgente, y la planteo en términos de, casi me atrevo a decir, de reconstitución civilizacional. O sea, con esa magnitud. Por eso yo, cuando hablábamos, le decía, mirá, yo quiero hablar de manera tal de que escuche la mayor cantidad de gente, por lo menos gente de buena fe, ¿no? Gente de buena fe y gente que tiene ganas de actuar constructivamente, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la tarea que tenemos que acometer es de reconstitución civilizacional. Y muy probablemente incluso en el contexto de otras civilizaciones y culturas se enfrenten a desafíos que les implique, aunque no hayan atravesado el mismo proceso o no de la misma manera, que les implique también esa reconstitución o esa reivindicación. Y te digo por qué. Me adelanto un poco en cuanto a lo que tenía pensado decir al final, porque hay desafíos globales que son de vida o muerte. Por eso digo que son como los últimos escombros de la modernidad caída, pero que son los escombros más pesados y que todavía nos aprisionan. Y que si no nos movemos de ahí, nos van a asfixiar. Por ejemplo, esta visión mecanicista del hombre tiene su expresión culminante en las utopías transhumanistas, en los delirios transhumanistas de hombres como Musk, como Elon Musk. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso lo digo, o sea, el transhumanismo es, me adelanto bastante y hago un poco un salto así medio tipo Volver al Futuro, o sea, pero hay una lógica, una conexión. El transhumanismo, para mí es la expresión 2.0, la expresión siglo XXI, digamos, que utiliza la tecnología, digamos, más sofisticada de nuestra época, pero que sigue siendo un razonamiento en términos mecanicistas. Frente a eso hay que recuperar lo humano, y lo dice mucha gente. Mira, el otro día en una reunión en el Colegio de Abogados de Rosario lo dijo el doctor Ciro Caldani, un reconocido filósofo del derecho, un hombre que ha sido un cultor de la doctrina trialista del derecho de Goldschmidt, de Werner Goldschmidt. Dijo específicamente eso. Estábamos hablando, bueno, el día del abogado, el rol del abogado. Recuperar, pasó a este tema, un hombre que como es un filósofo del derecho profundiza, porque filosofía es profundizar, no irse por las ramas o por el aire, es profundizar. Y cuando llega a este punto dice, mire, hay que recuperar lo humano, recuperar lo humano. ¿Cómo se recupera lo humano? A ver, miren, incluso se puede usar el discurso, entre comillas, a mí no me gusta hablar de izquierda o derecha porque por lo general es una suerte de minimalismo, digamos, de reduccionismo medio grosero. Y en nuestra época, aparte, son términos que ya han quedado tan como diluidos en cuanto a su sustancia, ¿no? Pero bueno, con esta salvedad que la hago, fíjense, un autor que es caro a la izquierda, o a los sectores progresistas, como Foucault, que había anunciado poco antes de morir, creo que murió en el 87, el hombre ha muerto. Pero en realidad hay que tomarlo no como una muerte real o no como un hecho sucedido. Nietzsche, fíjense qué curioso, Nietzsche es un crítico, dijo Dios ha muerto, fines del siglo XIX. Bueno, Foucault dice en los 80, el hombre ha muerto. Y en realidad hay que decir, ahí está claro, viejo, esa denuncia, desde ya que es alegórica, pero esa denuncia te la podría haber hecho un católico tradicionalista. Sí, muerto Dios, el hombre muere porque es su criatura dilecta, es su hijo. Su dignidad, él mismo proviene de sus manos. Entonces, corrido Dios, claro que el hombre se iba a descalabrar e iba a terminar en lo que terminó. Ahora, afortunadamente es alegórico. Lo que hay que hacer es que esos escombros tan pesados, que algunos no los quieren vender como si fuera la verdad revelada, y es más de lo mismo, pero peor, porque es una suerte de falta envido, en el sentido de que es más de lo mismo, pero aumentado por la tecnología. Es decir, no, pará, la tecnología está muy bien, pero está al servicio de lo humano,
¿Y qué es lo humano? Porque eso es lo que hay que volverse a preguntar. Claro, cuando vos a algo le quitas cotización o desconoces su valor o lo deformás, terminás haciendo como se hizo en su momento con las empresas públicas. Terminás rifándolo en 2 pesos, como se hizo por lo menos con alguna empresa pública, por ejemplo IPF, que es un caso que tengo estudiado. Decís, bueno, ¿para qué la querés? No, pero hermano, ¿cómo para qué la quiero? Lo que pasa es que era algo muy valioso, cuyo valor hemos desconocido, cuyo valor hemos tergiversado, cuyo valor hemos comprometido, pero no, es valioso. ¿Cómo no va a ser valioso? Ahora, la maniobra es muy fácil, le bajás la cotización a algo, después, esto es terrible, y pasa todo el tiempo. O sea, si no, espere, la tecnología está al servicio del humano. ¿Y qué es lo humano? Mire, y acá volvemos a esta contraposición, es que me sirve para el esquemita que tenía recién, decir, mire, ¿cómo explicaba? Asocio ahora con la historia. La historia es la parte del tiempo que ocupa el ser humano. El hombre del medioevo, no solo el hombre del medioevo, pero ahí es donde vemos el contraste con la modernidad, ¿no? Y vemos, por el descalabro de eso, el inicio de la modernidad. O sea, la modernidad no es otra cosa, es eso descalabrado. Eso es lo que hay que entender. En realidad la modernidad es un post-medioevo. Eso hay que entender. El hombre medioevo que decía, explicaba la historia desde la eternidad. Muchas otras tradiciones lo hacen, el hinduismo lo hace. Vos explicás lo que te pasa a vos, explicás tu vida y tu muerte, porque tu vida incluye tu muerte. Explicás la historia de tu patria, de tu pueblo y la historia de todos los pueblos del mundo y de la humanidad desde la eternidad. El hombre moderno pretende que la historia tiene un sentido por sí misma. La hace un absoluto. Como de hecho hizo con el hombre. Lo niega a Dios, pero el hombre no se puede explicar a sí mismo. Porque no es hechura propia, no es el ser absoluto. Es relativo en el sentido de que proviene de otro, que sí es absoluto. Yo no me hice a mí mismo, yo no me puedo explicar sin mis padres, sin la Argentina, sin todos mis antepasados, sin el mundo, para finalmente sin Dios. En última instancia, pero ahí muy activo y muy operante, muy decisivo, sin Dios. ¿Se entiende? Es como pretender tener el árbol sin las raíces, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelvo. En todos los órdenes de la vida. La vida es milicia. En todos los órdenes de la vida. A nivel individual, grupal o masivo. En las redes, en las instituciones, en las calles, en los libros, en el papel. Hay que militar. ¿Qué militar? Recuperemos lo humano, lo real humano, no lo humano antropocéntrico que terminó en esto, que terminó en un tipo, bueno, no solo terminó, un tipo que nos decía que bueno, que el hombre es el lobo del hombre, otro que venía y que decía, no, o sea, para terminar en esto, de que el hombre, a ver, para terminar en quién, en el príncipe Felipe de Edimburgo, que hace 30 años que ese señor viene diciendo que a él le gustaría, si existiera la reencarnación, reencarnarse en un virus para exterminar gente. Esa es la reivindicación del humano que hizo la modernidad. Esa es la reivindicación del humano que hicieron la modernidad. Abjuraron del teocentrismo, abjuraron de la divinidad y de lo absoluto y de lo trascendente, cortaron las raíces del árbol y pretendieron hacer el árbol en el aire. Sí, claro. Y éramos en un desastre. Gente que te dice la posibilidad de que hay gente en exceso. ¿Cómo va a haber gente en exceso, hombre? ¿Cómo va a haber gente en exceso? Acá nadie sobra. Esa es la diferencia. Sí, decía Pablo, rescato uno de tus artículos, que es Occidente y el cristianismo. Una frase que vos escribís que dice que vuelve al cristianismo humanista, pero poco humano. Creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, yo te soy franco, yo tengo una especie de tara. Yo no me leo, una vez que escribo algo, es raro que yo me vuelva a leer y no me veo mis videos, no me gusta, no sé por qué. No me gusta. El otro bueno es lo que dice Pablo Bauer. Un psicólogo, no sé por qué, a mí no me gusta leerme a mí mismo, no sé por qué, no es que no lo puedo hacer. Así que recuerdo el artículo, es un artículo que hace varios años, sí. No recuerdo puntualmente esa frase, pero bueno, les confieso eso, sí. No, por eso digo, hay que recuperar lo humano porque la modernidad, y bueno, esto tiene que ver con otra parte de esta charla, pero lo adelanto ahora. La modernidad tiene 2 características, a grandes rasgos. La característica de la contradicción, el proceso moderno es un proceso de contradicciones, por eso es revolucionario, pero tiene que ver con su génesis y con sus pretensiones.
con sus pretensiones insensatas, y con la génesis que tuvo es el descalabro de lo otro estaba ordenado, se descalabró y son partículas, elementos que se van chocando desorbitados, habiendo perdido el eje. Una característica es la contradicción, que tiene su máxima expresión ¿en quién? En Hegel y en Marx. ¿Por qué? Porque Hegel y Marx la terminan dogmatizando, terminan diciendo que la esencia de todo, de la realidad en su conjunto y de cada una de sus partes, es la contradicción. Idea que Hegel toma, la desarrolla, Hegel fue un pensador brillante, pero una idea que lamentablemente para mí vicia su pensamiento, no completamente, pero lo vicia profundamente, al menos desde la perspectiva metafísica, o en el plano metafísico, de la toma de Jacob Böhme. Jacob Böhme era un cabalista, era un hombre que introduce ideas de la gnosis anticristiana en la Alemania del siglo XVI, o sea, una Alemania anterior a Hegel. Ahí hay una larga explicación. Hegel es un pensador genial, pero lamentablemente queda, digamos, queda manchado, si se quiere, o queda, digamos, sí, queda entre comillas, y ya que está de moda, infectado por esta idea errónea, que es una idea ilógica, es una idea completamente ajena a Occidente, es una idea completamente ilógica pensar que en la esencia de todo lo que hay es una contradicción. Porque si eso es así, yo tengo que decir que esto es esto y al mismo tiempo no es esto. Y eso es ilógico, además que está comprobadamente, además de ser comprobadamente imposible. ¿Se entiende? Hay algunos experimentos de física cuántica, pero por lo menos hasta donde yo los vi, no me convencen y tienen más de interpretación subjetiva que de lo que el experimento en sí permite. Es otra cosa. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Simplemente lo menciono para que sepan que uno, bueno, algo se anima a hacer este tipo de apreciaciones porque mínimamente algo ha estudiado, ¿no? Pero bueno, es para debatirlo en otro momento. Es una idea que contradice nuestra experiencia cotidiana, nuestro sentido común y lo que la ciencia misma nos permite conocer acerca del mundo material y la metafísica nos permite conocer acerca del mundo inmaterial. Ahora, creo que en definitiva, sí, lo resumo en esa frase, reivindicar lo humano, pero reivindicarlo auténticamente y reivindicar lo humano auténticamente. Y ahí sí tenés que reivindicar también desde un lugar. O sea, hay cuestiones universales y características universales, pero lo cierto es que la humanidad, no solo como conjunto, sino que la humanidad como condición que todos revestimos, florece con colores autóctonos. Entonces, una cosa será reivindicar lo humano en Hispanoamérica, y yo acá asocio sobre todo porque Argentina está muy impregnada de eso, y aparte creo que es un puente, y es un puente muy fuerte, con la latinidad europea, con España, Portugal, Italia, más algunos que se quieren enganchar, nosotros siempre fuimos inclusivos en eso, o sea, una cosa es reivindicar lo humano desde la acción que somos nosotros, otra cosa será desde el mundo eslavo, otra cosa será desde el mundo árabe musulmán. Ahora, la tarea de reivindicar lo humano y el desafío a la naturaleza humana misma en su multiplicidad de expresiones, ahí parece lo uno y lo todo otra vez, es una tarea que nos abarca a todos, que nos compromete a todos. Bueno, perdón, y me desviaba. Una es la contradicción como característica de la modernidad y la otra es la contraproducencia. Yo le llamo así. El proceso de la modernidad es un proceso no solo de contradicciones, o signado por la contradicción, sino que es un proceso de contraproducencias. A ver, y hay ejemplos para todo. Vos decís, bueno, voy a enaltecer al hombre, basta de Dios, enaltezco al hombre y terminás en esto, diciendo que el hombre es peor que un virus, viene gente y te dice, ojalá se muera gran parte. O sea, diciendo, acá para que esto ande bien se tiene que morir. ¿Cómo decir una cosa así? Para mí, bueno, contradice todos mis valores, todas mis concepciones, pero bueno. Ahora, lo humano ha quedado en la práctica, no me atrevería a decir desustancializado, pero sí ha quedado adormecido. Yo creo que eso en potencia sigue estando, porque la naturaleza humana en ese sentido no es tan frágil, gracias a Dios, y están quienes resisten. Pero lo cierto es que ha quedado, si no atrofiado, ha quedado dormido y como tapado por un montón de porquerías. Entonces, quisiste reivindicar lo humano o a la humanidad como condición y como conjunto y terminaste en algo que la enloda, la reduce a esclavitud. Segundo, terminaste en el transhumanismo, reduciendo la vida del espíritu, la conciencia, toda la estructura psíquica y su dinámica, algoritmos. Terrible, proceso estandarizado y protocolo. Terrible.
Y eso era por reivindicar lo humano. Reivindicaron con el racionalismo la razón. No tardaron en decir que nuestro comportamiento estaba determinado por instintos y que es computable matemáticamente, Jean Hobbes. Entonces Descartes reivindica la razón. La Revolución Francesa la alegoriza, la encarna en una prostituta y la mete en Notre Dame y saca a la Virgen María. ¿Y en qué terminamos? Terminamos por eso y terminamos en el pensamiento débil de Gianni Bátimo. Un pensamiento que se declara impotente. Un pensamiento que no logra penetrar la realidad. Es más, terminamos en el sentimentalismo. Aquellos que conservan un sentido ético, aquellos que conservan un sentido ético, esto pasa mucho, por ejemplo, con los liberals en Estados Unidos, que cuando quieren exponerlo no tienen razones, exponen sentimientos que hay que ver si son buenos. Si son buenos, bienvenidos. Pero todos sabemos que los sentimientos tienen su... Sí, bueno, tienen... En realidad la que debe presidir la estructura psíquica y toda la dinámica psíquica es la razón. Eso Platón lo tenía clarísima. La razón buscando la verdad, el bien y la belleza, ¿no? La razón con esa brújula, vuelvo a la brújula. Entonces, quisieron, a ver, otra cosa. ¿En qué terminó la libertad? La reivindicación de la libertad del liberalismo. Bajo el lema de que freedom is not free. ¿En qué termina en la práctica? ¿En qué termina realmente en la práctica? O como dijo el Papa Pío XI, mira, tempranamente en 1931, ¿en qué terminó el libre mercado? La libre competencia. Tenía la mega hiperconcentración de riqueza que impide la participación de todos, como participación activa y útil y provechosa, e impide, si vos querías la competencia, yo creo más en la cooperación, pero vos querías la competencia, terminó arrojando un resultado que impide su propia premisa de funcionamiento. Pío XI lo dice en la encíclica Quadragésimo Anno, que dice al libre mercado le ha sucedido la dictadura económica. La libre competencia se ha destruido a sí misma, porque su motor era el egoísmo, es como un cáncer. Sí, la codicia. La codicia, digo, el egoísmo y la codicia fue como, claro, lo explico como el motor. Es como un cáncer que obedece a una falla en la programación del sistema. Ahí está, y bueno, terminó, por eso digo, la contraproducencia termina en exactamente lo contrario de lo que vos estás proclamando, que muchas veces se lo proclama con buena fe, aunque uno pueda cuestionar en el sentido de que advierte que hay un error, pero terminás logrando lo contrario. A ver, en definitiva, ¿en qué quedaron las promesas de paz de la modernidad? ¿En qué resultaron? Amén de todas las revoluciones, amén del genocidio de Bandera, de la Vendée, en donde exterminaron a toda la población, incluyendo las mascotas, los niños, en nombre de la igualdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y después se expresaron en Hiroshima y Nagasaki, en el bombardeo de Dresde, en andar incendiando ciudades alemanas. ¿En qué terminó todo eso? En nombre de la paz, la democracia. Ahora también se te democratiza a palos, viejo. Te llevan la democracia. Cuando digo ahora, no digo por ahí exactamente ahora, pero digo porque, digamos, pero hasta en el comportamiento de la política exterior de los Estados Unidos, por lo menos hasta antes de Trump, ¿no? Sí. Sí, bueno, esa es la segunda característica que yo quería resaltar. La modernidad como digamos, como una turbulencia de contradicciones, que aparte asume la contradicción como algo propio y como algo insuperable muchas veces, y después la contraproducencia, es decir, pretender enaltecer algo para terminar obteniendo el resultado exactamente opuesto. Exactamente opuesto. Lo podés ver claramente, insisto, con el libre mercado, por ejemplo, el libre mercado motorizado por el egoísmo y la codicia, como bien decías vos, y eso lo decía Pío XI, que termina destrozándose a sí mismo. Es más, en realidad son comportamientos antieconómicos, porque el hecho de que finalmente esos sean los resultados, la economía en rigor de verdad es creación y circulación de riqueza. Y acá lo que pasa en un contexto así es que vos arruinás la riqueza o le bajás el valor, como mínimo. Depreciás, si no es que arruinás. O la riqueza creada por otros, o la capacidad del otro para crear riqueza. Que el tipo por ahí se queda sin siquiera poder entrar al mercado a intentarlo. Yo igual insisto, yo creo que el egoísmo siempre es mal consejero, siempre va a arrojar efectos negativos, pero además creo, más que en las relaciones de competencia, aún para el económico, creo en la efectividad
y en lo positivo de las relaciones de solidaridad, de cooperación y colaboración. Y hay muchos estudios al respecto de cómo se puede reorganizar la economía sobre esas bases. Ahora, te repito, el desafío es empezar a pensar y a sentir reivindicando lo humano y actuar en consecuencia. Y esto se milita en todos lados, en las redes, en los papeles, en la calle, en el barrio, en la cátedra, en las instituciones. Ustedes, bueno, son un ejemplo, por lo que me han contado. Han organizado una asociación civil o son un grupo que se ha reunido y están haciendo acción social. Claro. Y están haciendo, bueno, un sábado a la noche, hoy estamos charlando sobre esto. O sea, también le agregan por ahí el debate sobre las ideas. Bueno, sí tiene que haber una actitud activa. Sí tiene que haber una actitud activa. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos bajo esos terribles escombros que nos van a terminar, yo hablaba, bueno, del transhumanismo, por ejemplo, nos van a terminar aplastando. Nos van a terminar aplastando si, claro, si no nos movemos. Si no nos movemos, y mira, me estás vendiendo más de lo mismo, pero peor encima. Porque ahora parece apoyado por una tecnología sofisticada que antes no existía. ¿Explico? Sí, cosas descabelladas, de ciencia ficción que no nos hubiéramos imaginado y hoy están pasando y re palpables. Sí, sí. Y en eso lo que también yo llamo es a perder, así como llamo a tomar conciencia y a tener compromiso, también llamo a perder la ingenuidad, ¿no? Y no hay nada peor que la ingenuidad de aquel que por inmodestia se cree que se la sabe toda. Y no se sabe ingenuo a sí mismo, ¿eh? Ojo con eso, que entre nosotros digo, porque es una característica, en principio, digamos, no es nada grave, pero en un contexto así puede tener consecuencias graves no queridas. Es una característica de nuestra cultura, en ese sentido. Estamos llenos de tipos que creen que se la saben todas y en realidad, sin advertirlo, son presos de una terrible ingenuidad. En esto, a ver, en esto también hay que aprender a ser desconfiado. No hay que leer un poco más el Martín Fierro. No hay que creer la renguera del perro. No hay que confiar. No, pero claro, o sea, en eso yo creo que ese es otro desafío. O sea, saber que acá se está jugando un partido importante. No digo acá en Argentina, en el mundo. Se está jugando un partido importante y los desafíos de nuestra obra histórica son grandes. Ahora, cada uno de nosotros está llamado a desempeñar un rol y está llamado a integrar un equipo. Ese rol en principio no se desempeña en soledad, sino que por regla general se desempeña, lo tenés que desempeñar con tu comunidad, ese es tu equipo. Y seguramente con equipos amigos, que son las otras comunidades nacionales. Pero es muy importante. Mira, un autor que yo creo que es muy bueno, digamos, reciclar para nuestra época es San Agustín. El otro día en otra charla de unos chicos, de unos muchachos de Santa Fe, me preguntaba, digo, yo creo que hay dos autores para nuestra época. Obviamente esto no es excluyente, pero como dos grandes pilares que me permito sugerir, que son contracaras. Uno es Hobbes, para entender lo que pasa y lo que algunos quieren que pase más. Que quieren instaurar una suerte de leviatán algorítmico, informático, electrónico, y una sociedad de control. Que tiene sus profetas, como este hombre, periodista israelí Harari. Si bien es verdad que el tipo se permite alguna crítica, pero es un tipo que anuncia, ¿no? Que anuncia, que va al foro de Davos, que lo consulta Angela Merkel. Uno es ese. Y el segundo autor es San Agustín. ¿Por qué? Porque en realidad San Agustín es el que nos puede permitir redescubrir la profundidad de la historia humana y dentro del contexto de la historia humana el significado de nuestra propia existencia. Y aparte San Agustín, a mente de su poderosa racionalidad, tiene una carga emotiva muy fuerte. Tiene una suerte de mística que es muy, muy motivadora. Y es San Agustín el que te dice, miren muchachos, acá, hasta el más humilde de nosotros, estamos embarcados en una pelea entre el bien y el mal, que es una pelea preternatural, es una pelea que va más allá del universo material y de la historia, que involucra al hombre, que entró al mundo por el hombre
y que políticamente, social y políticamente, se traduce en la ciudad de Dios y la ciudad terrena, o ciudad del diablo, le han dicho los seguidores de Agustín. Y vos estás, lo sepas o no, estás en el medio del lío, tenés el honor de que te convoquen a participar y tenés que saber que lo sepas o no, a conciencia o no, a un nivel chiquitito o a un nivel grande, sos constructor. Vos colaborás en la construcción, o de la ciudad de Dios o de la otra, o sea, o de un orden social justo, bueno, o bien en lo contrario. Lo sepas o no, por desidia, por omisión o por acción, por interés, por mezquindad, por cobardía. Pero lo cierto es que de un lado o del otro vas a quedar y que todo lo que hagas en tu vida va a tener un significado en el sentido de... Y ahí uno también adquiere profundidad del sentido de la propia vida y de la historia y de todo lo que pasa, porque en el fondo lo que dice Agustín es que todo lo que pasa responde a eso. Cuando Marx viene a hablar de que hay un motor de la historia y dice que es la lucha de clases, en realidad lo que está haciendo es, amén de otros ingredientes que él coloca, por ejemplo, la contradicción dialéctica que toma de Hegel, pero está tomando una idea teológica, que es esto de encontrarle a la historia un sentido unitario, que más allá de la multiplicidad de los pueblos, de los actores, de los episodios, de los acontecimientos, de que hay una lógica en la historia. Esa idea es eminentemente cristiana, y el que más la desarrolla en su Ciudad de Dios, que tardó 10 años en escribir, es San Agustín. Por eso es un autor que yo lo recomiendo, y si su contracara es Hobbes. Hobbes para entender lo que nos está pasando y lo malo de lo que nos puede pasar. Y Agustín es para decir, para entenderlo, ahí no es la descripción de lo malo, sino que es lo bueno y lo malo, entenderlo y también tomar conciencia y motivación, adquirir inspiración para decir, bueno, yo voy a estar en el bando de la construcción de la ciudad de hoy y saber que todo lo que hago, desde cómo saludo al kiosquero hasta qué hago con mi tiempo libre. Yo también llamo a eso, abandonemos la pavada. Estos no son tiempos para la pavada, nos podemos entretener, está bien, tomarse un vino, eso está bien, descanso del guerrero, pero no son tiempos para pavear, no son tiempos para tener la cabeza en la frivolidad. Miren, el otro día leí una carta que el ex nuncio apostólico Viganó le escribió al presidente Trump, y él decía, nunca antes, léanla esa carta, nunca antes en la historia las fuerzas del bien y el mal han estado tan abiertamente enfrentadas como ahora. Tan abiertamente enfrentadas como ahora. Y hay ciertas cosas que a uno le hacen pensar, o le hacen ver muy claramente, de que ese diagnóstico es correcto. Nos toca una época muy especial. Por otra parte, es casi un honor que la providencia nos haya hecho nacer, nos haya hecho pertenecer a esta época. Pero sepamos que el signo de los tiempos es una batalla. Es más, Viganó habla de los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Se permite un vocabulario aparte bastante místico, bastante apocalíptico, escatológico. Y le escribe a un tipo que no es católico. Trump no es católico, pertenece a un culto protestante, de los varios que hay en el Consejo, y tampoco es un tipo muy religioso, no es que es un tipo, si bien es verdad que no es un tipo antirreligioso, entonces el tipo hace una invocación a Dios, saluda para Navidad, no es un tipo antirreligioso como Hillary Clinton, pero tampoco es un tipo muy religioso, o sea, es un empresario, es un tipo que viene de otro palo, sí. Y no tiene esos términos. Y el tipo responde en términos similares o como asintiendo. Por eso digo, nos toca una época maravillosamente peligroso. Qué buen concepto. Y no hay que tener miedo. El que tiene miedo perdió. No hay que tener miedo, hay que tener sensatez, lucidez y por supuesto, solidaridad. Lucidez y solidaridad. Y les digo más, ya desde una perspectiva, sabemos, filosóficamente hablando, sabemos que el bien triunfa. Y teológicamente ni hablar. El bien triunfa. Ya sabemos que el triunfo del bien está asegurado. Eso lo explicó muy bien Platón, lo recupera San Agustín, Platón sin necesidad de la fe, ¿no? Con el poder de su inteligencia explicaba muy bien por qué el mal no puede triunfar, aunque momentáneamente te pueda dar la apariencia, es otro engaño de las apariencias. Pero bueno, pero es un honor que uno esté convocado a esa pelea y la tiene que dar. Y eso hace el sentido de tu vida. ¿La tenés que dar dónde? ¿En Marte? No sé, en Helsinki. No, bueno, salvo que te toque un laburo por algo, te pones de novio con la piedra.
La tenés que dar ¿dónde? Yo desde Rosario, vos desde Córdoba. Ahora se puede dar también por estos medios. Por ahí acá nos ve un muchacho de Bolivia, de Paraguay, de cualquier otra parte de nuestro país, de España, qué sé yo. Y ahí eso tiene un efecto que solo la divina providencia sabe a dónde va. Eso también, ahí sí lo digo como un hombre católico que intenta hacerlo, pese a todas mis limitaciones y debilidades. La divina providencia es la que toma eso y se encarga de que haga olas, ¿eh? Pero uno le tiene que poner onda, y le tiene que poner corazón, y lo tiene que hacer con alegría. No la alegría del tonto, no la alegría del pavote, del que no entiende nada, no. La alegría de aquel que tiene la paz de saber que el bien triunfa y de que pelear por la verdad, el bien y la belleza es un gran honor que, amén de merecernos el cielo, nos va a llenar el alma. Ya acá. Entonces, y eso hay que hacerlo. Y después se habla. Un gran hombre de Bélgica, que mejor no lo nombro, pero eso decía, con alegría, como estás diciendo, Pablo. Sí, señor, con alegría y con pasión, porque nosotros somos latinos y tenemos pasión y somos expresivos. Por eso nos abrazamos, nos damos la mano con fuerza, nos damos besos, nos saludamos con un beso. Si los que van a misa, cuando van a misa, se dan la paz, se dan una oportunidad, un beso aún con un desconocido. Nosotros expresamos y hablamos con las manos, con el rostro, con nuestro tono de voz. Es nuestra manera, tan válida como la de otro, pero esta es la nuestra. Y no lo quiero, que no se crea que esto es pueril, va de ahí a lo más profundo. En todo caso, en estos pequeños detalles también se expresa lo más profundo, eso es lo que hay que ver. En cada cosa de la vida, las grandes y las pequeñas, advertir que en el fondo todo es grande. Advertir que en el fondo todo es grande, muchachos. Y después, bueno, invocar, como dice el preámbulo, invocando la protección de Dios, ¿no? Como dijeron los constituyentes del 53. En la parte del preámbulo en donde se nota la mano católica, estaba la mano liberal y ahí aparece la mano católica, ¿no? Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y Perón le agregó fuente de todo amor, tengo entendido. Muy lindo le agregado. No le agregó a la Constitución, lo agregó creo que en el discurso que dio en Paraguay. Fuente de todo amor. Eso es muy agustino también. Eso es muy agustino. Fuente de todo amor. ¿Y el amor nuestro qué es? Participación, reflejo dentro de las humanas posibilidades de ese amor. El amor a la patria, el amor a los padres, el amor a tu novio, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Miren, es importante recuperar, y yo saben que también que me, haciendo un poco de catarsis pública, acá nos está viendo otra gente, pero bueno, el que se deja esclavizar es aquel que pierde sentido de su propia dignidad. Y se pierde sentido de la propia dignidad, o sos propenso a perderlo, cuando perdés noción del origen y el destino. Vuelvo a Agustín. Señor, hemos venido de ti y nuestro corazón no descansará en paz hasta que no volvamos a ti. Y de que en este mundo estamos por algo y para algo, con una misión que es única e intransferible, que está en consonancia, la mía con la tuya, con la de él, con la de todos. No son compartimentos estancos, esto es en comunidad y comunidades, comunidad y comunidades, porque al fin y al cabo la humanidad es una familia de pueblos. Algunos somos primos, otros somos hermanos, otros somos hermanos gemelos, como con los uruguayos, pero cada uno, hasta el más humilde de los seres humanos, pasa por este mundo, porque Dios lo ama de la eternidad, lo nombró, como dice el Salmo bíblico, y tiene una misión única e intransferible que está en consonancia con la de los demás. Sobre la base de eso, incluso hasta podés construir el proyecto nacional, ¿no? Pensar la comunidad organizada, sobre la base de estos principios o de estas concepciones fundamentales. Y cuando vos tenés conciencia de tu dignidad, aunque seas el más humilde de todos, así te escupan en la cara, vas a saber de que vos en el fondo sos alguien importante que no se merece que le esté pasando eso. Y vas a conservar, como han hecho los pueblos que han logrado su independencia, entre otros el nuestro, o que han logrado expulsar, por ejemplo, nosotros al invasor británico, la voluntad de lucha. Y de lucha honorable. Como hacen los caballeros. Ya que estábamos comparando, voy a hacer una figura medieval, pero cargada de sentido. No es que haya que... Miren, hay cosas muy interesantes. Una cosa que les digo, que también lo hablé por teléfono con uno de ustedes, también hay que hablar con los muchachos
compañeros, amigos, y a veces que meros conocidos o gente que se nos acerca, que proviene de otras matrices ideológicas, pero que tienen buena fe y que están en una búsqueda denodada de la justicia. Sí. O como me gusta decir a mí, de la tríada griega, verdad, bien y belleza. Y establecer los puentes, y saber establecer los puentes. Y saber dialogar de manera de hacerse entender y de escuchar para uno comprender. Eso también es muy importante, muy importante. Porque en el fondo es tarea de todos, el bien común es tarea de todos. Sí, pero bueno, el tiempo que corre, ¿no? Por ese odio que tenemos ahora, que nos imponen entre nosotros, entre grietas de todo. Grietas políticas, que no queríamos hablar en un comienzo, ¿no? Pero estas grietas políticas están al orden del día. Pelear por el otro porque piensa distinto, por ahí, hasta por cosas materiales, que es lo cual nosotros no luchamos, ¿no? En lo personal, correcto. La unidad hoy en día es un imperativo, la unidad nacional. Muchas veces en el respeto a las distintas parcialidades, disidencias, pero el espíritu y la vocación de unidad nacional y del encuentro de todos los argentinos sobre objetivos comunes adaptados a nuestro tiempo, que tienen que asentarse sobre lo que somos socioculturalmente. ¿Se entiende? Sí, yo creo que ese es el espíritu en el que hay que avanzar y en el que hay que construir políticamente. Para ser claro, en el que hay que avanzar y construir políticamente en el sentido más amplio y en el sentido más pleno, más profundo de la palabra política. Porque la política es el arte del bien común. No es lo que dijo Maquiavelo. Miren, Maquiavelo, está bien, pobre Maquiavelo, no se propuso para nada hacerlo, digamos, lograr lo que se terminó derivando de su famoso libro El Príncipe. Pero, claro, porque en otros libros él contradice mucho de lo que dice en El Príncipe, pero el libro que se hizo más famoso es El Príncipe. Bueno, ahora, perdón, lo cierto es que, en realidad, en El Príncipe, grave daño ha hecho Maquiavelo, sin proponérselo, insisto. Cuando en El Príncipe nos plantea la política como como el arte de lo posible, dicen algunos, son palabras que no son exactamente de Maquiavelo, pero que se infieren de ahí, o como una mera tecnología del poder, y por momentos despiadada. En realidad la política es el arte del bien común posible, el arte del mayor bien común posible. Por eso es un arte noble, y en el sentido más pleno de la palabra, más pleno. Y hoy sí, desde luego, aparte frente a situaciones de emergencia, o situaciones críticas y situaciones que nos desafían, que nos provocan o nos desafían, la unidad es fundamental. Esa unidad, desde luego, requiere de una muy buena dosis de respeto a las diferencias que son tolerables, que son aceptables, que tienen que ver con aquello que es, entre comillas, negociable, y obviamente se tiene que afincar sobre aquello que compartimos, que son principios y valores que no son negociables, pero que en el fondo son compartidos, si te pones a hablar, por casi todo argentino de buena fe. ¿Quién se puede oponer a la libertad personal, a la solidez de la vida comunitaria, a la solidaridad, a la ayuda al más débil? ¿Quién se puede oponer al progreso material y moral de la República, de la nación? Después, bueno, es cuestión de dialogar, hay matices, hay métodos, hay caminos que son, digamos, que no coinciden. En eso también nos falta visión de grandeza. A mí me molesta mucho cuando se analiza la política como si fueran equipos de fútbol, ¿viste? Entonces te pones a hablar de política y tiene que ver con una cuestión de, digamos, con el fanatismo o el furor. Y en ese sentido también otra cosa muy importante es, aparte con árboles que nos impiden ver el bosque, bueno, caramba, o enemigos comunes que no son advertidos, desafíos comunes que no son advertidos. Ahora, claro. Fíjate una cosa, otra cosa que hay que apagar para mí, salvo honradas excepciones, lo quiero dejar expresamente aclarado, salvo honradísimas excepciones que hay, la televisión. La televisión ha capturado el discurso y el debate público de los argentinos, con una dosis, insisto, salvo honrosas excepciones, lo dejo aclarado, que gracias a Dios las hay, pero en términos generales, más allá de esas excepciones, a las que aplaudimos, en el medio de un griterío, del escándalo, del amarillismo, inoculando el miedo, vuelvo a Hobbes, inoculando el miedo, generando la presión del posible escándalo, la amenaza
amenaza del linchamiento mediático, destruyendo honores y famas bien ganadas, o el buen nombre de la gente a veces, ¿no? Mucho cuidado con esto, en esto también no hay que ser ingenuo y hay que ser un poco más precavido. Decir, che, muchachos, y si nos empezamos a comunicar, empezamos a generar otros espacios de debate público, son virtuales, hoy hay medios tecnológicos. De intercambio de ideas. Sí, pero al común de la gente le cuesta. ¿Cómo, perdón? Siempre tenemos discusión, siempre está la discusión con la televisión, ¿no? Es decir, que ellos son los que tienen el poder de saber, y cuando uno dice algo contrario a esa, estamos locos, paranoicos. Sí, aparte la estigmatización gramsciana, otro, ya que mencionamos personajes, hay procedimientos de linchamiento mediático, de estigmatización, pero bueno, todo eso también son fantasmas que alimentamos nosotros, ¿eh? Una vez me acuerdo Cerati, creo que decía, mis fantasmas tienen el tamaño de mis miedos. Son fantasmas, son voces que en definitiva adquieren importancia porque son escuchadas. Es cuestión de relativizar, ni siquiera digo de no escucharlas, de relativizarlas. De relativizarlas y desde ya de no tener miedo. El miedo nunca es buen consejero, ya que aprovecho también para dejar esa reflexión, compartírsela. En nada, nunca es buen consejero. Habrá que tener cuidado, responsabilidad, prudencia, pero el miedo nunca es buen consejero. El miedo te hace meter la pata, el miedo es algo que degrada, que angustia, que te hace perder lucidez, objetividad. Nunca es buen consejero el miedo. Distinto es ser prudente, eso es otra cosa, cuidadoso, eso es otra cosa. Ahí prevalece la racionalidad y sobre todo el criterio para discernir los buenos objetivos y los buenos medios para llegar a esos buenos objetivos. Racionalmente, y le pones el corazón después, son los caballos del carro, pero el cochero es la razón, y la razón tiene que estar despejada y lúcida. Platón nuevamente. Platón. La alegoría del carro la dejé incompleta, pero bueno, no es el momento. Pero muchachos, esa es la tarea. Hay mucha más tela para cortar. Y después recomponer. Ahora, porque alguno me puede decir, ¿qué? ¿Usted quiere volver al medievo? No, claramente no porque sería un cometido de imposible cumplimiento, un cometido contrafáctico, pero acá tampoco son camisetas de fútbol. Hay que reconstruir. Y se reconstruye sobre bases sólidas. Y las bases son sólidas cuando son ciertas. Y son ciertas en la medida de que tengan que ver con la realidad en todo su sentido, con todos sus alcances, con la realidad de lo que es el mundo, con la realidad de Dios y con la realidad de lo que nosotros somos como sujetos, como un sujeto comunitario dentro del mundo, como un sujeto histórico, como pueblo. Y ahí reconstruir sobre bases sólidas. Hay que reconstruir. Hay autores que hablan, por ejemplo, el doctor Luis María Bandieri, gran profesor de la UCA de Derecho Político, ya jubilado de la UCA de Buenos Aires, que habla de una nueva modernidad, pero distinta. Hay gente que objeta el término modernidad, pero porque le recuerda todo esto, mecanicismo, relativismo, inmanentismo, antropocentrismo. No, dice, no, pero espere. Yo lo que digo es uso modernidad, porque modernidad implica contemporaneidad, y porque aparte en el medio pasaron cosas. No se puede volver al medioevo, no. Lo que sí digo es construir una modernidad que no sea ni mecanicista, que no sea ni inmanentista, ni subjetivista, ni relativista, que sea otra cosa, otra modernidad. Y lo que podemos tomar son esos fragmentos del orden. La modernidad es eso, es partículas del medioevo. Miren, está muy claro, ¿saben qué? Con el juego justicia, libertad e igualdad. En el contexto medieval estaban ordenados de una manera. En la modernidad se desordenan. Se pierde el eje vertebral de la justicia y se queda, lo simplifico atrozmente, ¿no? Y disculpen la temeridad. La derecha con la libertad y piensa que la libertad por sí sola produce justicia y la izquierda toma la igualdad. Hay un libro interesante, Democracia y Liberalismo, de Bobbio, que plantea eso ya en los 80 del siglo XX. Y en realidad decís, mirá, en realidad hay igualdades justas y otras que no lo son. Y hay libertades justas o alcances de la libertad como libre albedrío que tienen justicia y otros alcances u otras aplicaciones o ejercicios de esa libertad que no lo es.
El valor rector, ¿cuál era? El eje, la justicia. Y ahí se encontraba, la igualdad y la libertad encontraban una conciliación, no la pelea. Pero si vos le sacás el eje, chao, o sacás el fiel de la balanza, y ahí se arma todo el lío que ha sido la modernidad. Por eso ha sido eminentemente revolucionaria y hemos saltado de una revolución a la otra. Hasta terminar dogmatizando, al menos en el campo de ciertas corrientes ideológicas, dogmatizando la contradicción. Hay que reconstruir un logos, una cosmovisión, sobre la base de la realidad, sobre la base de la verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad del mundo, la verdad de Dios, la verdad de la trascendencia, del ser absoluto que explica el mundo. Y dentro del mundo, la verdad de mi lugar y la verdad de lo que soy yo como comunidad particular. Ahí, bueno, porque ese es otro, ¿ven? Esa es otra cosa que la modernidad separó. Uno puede distinguir sujeto y objeto. Claro que puede distinguir al sujeto cognoscente, al objeto conocido o cognoscible. Claro que uno puede hacer esa distinción. Lo que no puede separar, como si no tuvieran nada que ver, como si el sujeto estuviera encapsulado. El sujeto tiene todo que ver con el objeto. Está atravesado por circunstancias y entorno. Y el entorno, que de alguna manera no es lo único, pero contribuye a que él sea lo que es. Esa es la idea, por ejemplo, miren, fíjense, un tipo que no está sindicado como cristiano ni nada, que recupera Heidegger con el Dasein, con el ser ahí, ser con los otros, el ser ahí. Y ahí aparece también, nuevamente, Agustín. Agustín decía que estas realidades uno las tiene que saber distinguir sin separar, para unir sin confundir. La modernidad, cuando quiere distinguir, ha separado. Y cuando ha querido unir, porque se dio cuenta que era una macana, confunde. Caso claro, individualismo y colectivismo. El individualismo es el producto de una operación, como ideología, de una operación intelectual de separación de lo que es distinguible una persona de la otra. ¿Correcto? Sí, la reacción del colectivismo es un intento de unificación que confunde, hace que, en definitiva, el sujeto como tal o la persona como tal quede invisibilizada. Cuando vos, y fíjate que las consecuencias, mirá, la contraproducencia te marca el error, la realidad te da el cachetazo, es como cuando le tirás una pelota a la pared, rebota y te golpea, pensando que no había pared, y la pared te demuestra que está porque el rebote te vuelve. Si vos adoptás una posición individualista, desde luego que vas contra lo social y lo comunitario, pero también vas contra lo individual, porque el ser humano es un individuo social. Y cuando adoptas una posición colectivista, claro que vas contra lo individual, claro que vas contra lo individual, pero también vas contra lo social, contra aquello que vos decías que querías defender, por poner en relaciones de contradicción realidades que se apoyan mutuamente, que se penetran mutuamente y que son como dos caras de una misma moneda. Entonces, y fíjate que la modernidad ha profundizado las contradicciones, lo que quieras, todo en términos de contradicción, y después tenés el que elige un bando o el otro, pero primero pone todo en términos de contradicción. Varón, mujer, son realidades complementarias, y son dos facetas de la humanidad, son dos versiones, dos formas de ser humano, que se nutren mutuamente. Varón, mujer, naturaleza, cultura. La modernidad ha trabajado todo el tiempo, naturaleza, cultura. Entonces, vos lees los autores predominantemente del siglo XVIII, XIX, XX, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Inglaterra, en Francia, todo contra el campo, todo contra la naturaleza, una visión satanizada de la naturaleza, que es la que te muestra National Geographic, una visión satanizada de la naturaleza, que es una visión ideologizada del comportamiento animal, e incluso de los vegetales. Ese es otro tema. Después vamos al otro extremo. No, ahora es la naturaleza, pero claro, en contra de la cultura y del hombre, ya que estamos como el productor de cultura es el hombre, entonces ahora es, la naturaleza, pero el hombre no puede tener contacto con el animal. Ahora no es por el hombre, es por el animal. Pero se pone todo en términos de contradicción y se elige bando o se hace el movimiento pendular. Pongo en términos de contradicción, genero una supuesta pelea o conflicto y primero me voy de un bando y después me paso al otro. O aparece el otro que me viene a contradecir. Capital y trabajo. Todas realidades complementarias que se necesitan mutuamente puestas en relaciones de contradicción. Viejos y jóvenes, ponele lo que quieran. Ponele lo que quieran. Sí, pasa, sí.
A veces caemos también nosotros en eso. Hay que sentarse, reflexionarlo, darte cuenta. Fechas muy profundas que tienen que ver con la mentalidad de la modernidad. Entonces, ¿cómo se hace? Descubrir la realidad tal como es, descubrir aquello que es, al menos potencialmente complementario, y utilizar esta máxima que es una máxima epistemológica, pero también es metodológica para la construcción política de San Agustín. Saber distinguir sin separar, porque hay realidades que son distintas, pero que son complementarias o que se suponen mutuamente, que se pueden, al menos potencialmente, pueden colaborar para unir sin confundir. Para unir sin confundir, como es una familia. Yo no soy mi hermano ni mis padres, yo soy un tipo distinto. Ahora, yo no me explico, de hecho ni siquiera hubiera existido sin mis padres. Y no puede ser explicado lo que soy sin mis padres y mis hermanos. Distinguir sin separar, para unir sin confundir, porque son realidades que se suponen mutuamente y que son solidarias, que es lo que le cuesta mucho al hombre moderno entender. Ojo que el hombre moderno tiene un problemita con la solidaridad, por eso cuando la practica desde una posición meramente emocional, que bienvenida sea, pero que es emoción que le contradice lo que él razona, lo que él piensa. Entonces la practica, si es que la practica muy de a puntitas de pie y como pidiendo disculpas. Y pasa. Y aparte pasa con mensajes que son... Yo me acuerdo, fíjense, bueno, estamos por ahí mezclando un poquito los temas, pero es una charla. Me acuerdo la película... No, pero tú estás muy bien. Yo la vi hace muchos años, pero la película fui a ver con mi señora, creo que era mi novia en ese momento. Fui a ver la película de cine Luna de Avellaneda de Ricardo Darín, que querían privatizar un club y qué sé yo. Y el mensaje de la película, ¿cuál era? La razón indicaba privatizar, el sentimiento implicaba no privatizar y bancarse la que viniera. Y si bien la película estaba hecha de manera tal que vos simpatizabas con el personaje de Darín, el relato de la película te daba el mensaje contrario, de que el que tenía razón era el que quería privatizar. En realidad, o sea, no tiene por qué ser así, ¿se entiende? No tiene por qué ser así. ¿Cuál es el mensaje? No digo que haya sido la intencionalidad de la película. Muchas veces por ahí el que hizo esa película está impregnado de estas ideas sin advertirlo y ha sido impregnado por otro de estas ideas y él ni se dio cuenta. ¿El mensaje cuál es? Que la eficiencia no tiene nada que ver con la solidaridad y que la solidaridad no tiene nada que ver con, digamos, la efectividad en el despliegue de una acción. En este caso, mantener en actividad un club. Y no es verdad, no es cierto eso. Eso es mentira. Yo creo que por el contrario. Claro, está demostradísimo. Mira, hasta la teoría de los juegos de Nash, de John Nash, el matemático estadounidense, el de la película Una mente brillante, ya que hablamos de cine. Sí. Pone de manifiesto que cuando están sensatamente organizadas, inteligentemente organizadas, las relaciones de cooperación son más eficientes que las relaciones de competencia. Es más, la relación de cooperación puede tener por móvil o por motivación el lucro, la obtención de un beneficio, o puede tener otro móvil, que puede ser altruista. ¿Qué me vas a decir? ¿Que eran ineficientes los gremios que hicieron las grandes catedrales en Europa con la tecnología del siglo XIII? Claro. ¿Me vas a decir que eran ineficientes las cajas jubilatorias de esos gremios que duraron siglos? No eran ineficientes, pero no los movía el ánimo de lucro. Los movía el amor a su trabajo, el amor a Dios, la religiosidad, el hecho de pensar que era una especie de oficio sagrado el que ejercían, los movía otra cosa. Y así los haya movido el lucro. No los movió el lucro. De hecho, la contabilidad por partida doble de Fray Luca Pacioli o Paciolo, no recuerdo bien, ¿dónde nace? En un monasterio. Que eran ineficientes. Vamos a decir que las grandes organizaciones religiosas que cuando no había teléfono, no había ni siquiera luz eléctrica, operaban a nivel global, eran ineficientes. ¿Y qué los movía? Bueno, los movía el fervor religioso. En principio. Seguramente habría otros móviles, y por ahí en algún sujeto, algún descarriado, tal vez algún... Pero, entonces, para el ánimo de lucro, para la prosperidad material, quiero decir, vamos a ponerlo en términos del progreso económico, y que de ahí se deriva una renta que contribuye también, si se reinvierte el progreso económico con el consumo.
también las relaciones de cooperación pueden andar muy bien. Muy bien, perfecto. Tiene que tener un móvil de lucro y egoísta. Ahora, la eficiencia tiene que ver con esto, pero era el personaje que quedaba como privado de razón, porque en el relato, si no mal recuerdo, si por ahí algún televidente decía, no, pero en realidad no era así, en el minuto tal dijo, yo lo vi hace muchos años, pero es la idea que me quedó, más allá del ejemplo de la peli, y está mal el mensaje, como mensaje, si es que ese fue el mensaje de la película, no es un mensaje correcto, no es un mensaje correcto. Mirá, en la naturaleza misma, fíjate, National Geographic te vende una idea darwinista de la naturaleza. Entonces te muestra, aparte con un buen despliegue de ferocidad, el león comiéndose la cebra, bueno. Pero en realidad, Konrad Lorenz fue premio Nobel a principios de los 70, austríaco, en que desarrolló mucho de su trabajo en Estados Unidos, un experto en etología, premio Nobel de etología, demostró que las especies y los grupos dentro de cada especie, viste que tenés razas y familias, etcétera, subespecies. Bueno, los grupos de animales, incluso en la naturaleza, digamos, animal, los grupos de animales que subsisten a los grandes cataclismos y a las grandes situaciones de emergencia y excepción, son los más solidarios. Y que los episodios de competencia tienen que ver con el bien del grupo y están como acotados y no tienen que ver con un interés individual. Por eso no hay revancha entre los animales. Por ejemplo, dos machos en celo, el macho siempre está en celo, digamos, ¿no? Pero dos machos. No, pero es real, no es que me quise hacer gracioso, pero es real, tengo entendido. Bueno, pero bueno, el macho siempre está dispuesto en el reino animal. Pero bueno, dejemos los comentarios. Pero bueno, dos machos que se pelean para la cópula con la hembra en celo del reino animal, no lo hacen persiguiendo el interés individual, por eso no hay revancha. Por eso tampoco es la muerte en principio. El que pierde, pierde y se va. O se somete. Lo mismo cuando quiere ser en los grupos de animales donde hay un macho alfa. El que pierde, pierde y dice, ¿pero por qué? Porque en definitiva, bueno, el que gana conduce y el otro acompaña, como decía el general. No, pero ¿por qué? Porque en definitiva, claro, pero porque la organización del comportamiento animal y la estructuración de esos grupos tiene que ver siempre con el bien del grupo, de la manada. No es un interés individual egoísta que está persiguiendo ese individuo de la manada que quiere las cosas para él. ¿Se entiende? Entonces son episodios de competencia que están ordenados al bien del grupo y que están acotados y donde la motivación es el bien del grupo. Y después los comportamientos solidarios, pues increíble. Incluso hay solidaridad entre especies. Hay un montón. E incluso con los seres humanos, ¿eh? Pero bueno, es un tema para estudiarlo. Yo soy un simple abogado, he leído alguna que otra cosa. Habría que consultarle a un experto en comportamiento animal. Pero hay casos, ¿eh? En Etiopía hace poco una manada de leones salvó a una chica de una violación. Y se quedaron 4 leones hasta que apareció la policía. Pero en Salta había pasado con perros, en las afueras de la ciudad de Salta, con perros de la calle. Con perros vagabundo había pasado. Hace un par de años atrás. Interesante, no es la visión del National Geographic. La visión del National Geographic, por lo menos en la generalidad de sus programas, ¿cuál es? Una visión darwinista de la naturaleza, que después se la quiere traer al hombre, ¿no? El darwinismo social es un intento ideológico ya del siglo XIX, pero que cada tanto aparece, y que vino muy bien con esa base biologicista y con una biología mal entendida aparte, que era mala como biología, vino bien para cuando el capitalismo liberal no lograba cumplir con las promesas de bienestar general en el contexto de la segunda revolución industrial y de la cuestión social, venía bien para explicar por qué había ganadores y perdedores. Otra idea que es puro juicio es pensar que la libre iniciativa solamente se despliega en un contexto de competencia, no es verdad. La libre iniciativa puede dar lugar a relaciones cooperativas, además puede encontrar un contexto más favorable. Se puede hacer un mix también. Por eso digo, ojo, que muchas veces los mensajes vienen como con ideas empaquetadas, ¿no? Y uno queda como atrapado en determinadas categorías que no responden ni a nuestras costumbres ni a la realidad concreta. Y en eso debemos de tener una cierta lucidez, no ser ingenuos, una cierta lucidez. Y les repito, en última instancia, ¿cómo se cambian las cosas? Cambiándolas, perdón.
esto de que la vida es milicia, que decían los españoles, ¿no? En realidad es un... De milicia, buen concepto. Sí, porque aparte, volvemos a Agustín, acuérdense de San Agustín. Acuérdense de San Agustín. Uno es constructor del orden social justo, y esto tiene un eco en la eternidad, o es de los otros. Ahora, constructores del orden social justo pueden ser un montón de pibes que vienen de otro ámbito que por ahí no era el nuestro, que por ahí nunca escucharon a San Agustín. Y uno por ahí les va a hablar de San Agustín y por ahí al principio hasta les puede quedar raro, pero hay que tener la inteligencia de tender puentes con los hombres de buena fe. Hombres y mujeres, por supuesto. Hombres y mujeres de buena fe. Tender puentes y sumarse en una actividad conjunta de que construir un orden social justo. Construir comunidad, reivindicar identidad. Total, en nuestro caso, aparte de la reivindicación de la propia identidad, no hay nadie. No tenemos complejo de culpa al respecto. Ni nadie tiene nada que temer de eso, porque el argentino es un tipo pacífico. Y el hispanoamericano en general es un tipo, como lo es el español, un tipo más bien de vocación universal. Sí. Así que nadie tiene por qué abrigar ningún temor al respecto, ¿no? Y hacerlo todos los días y saber que todo lo que uno hace tiene ecos en la eternidad y en esa batalla preternatural que nos trasciende, pero de la que tenemos el honor de ser parte. Por eso digo, Hobbes, para entender lo que quieren los malos, para entender la sociedad de control, para entender el transhumanismo, San Agustín, para entender esa historia y que todos y cada uno de nosotros tiene, y para entender también a comunidad, a reivindicar la identidad, a respetar la reivindicación ajena de la identidad, y a crear un mundo mejor. Un mundo mejor que en el fondo es la mejor forma de viendo yo, o estamos acá, completa para mí, sin fundamento racional alguno. Es el nombre que se le pone a la ignorancia, lo mismo que el azar. Es una manera de tapar con un nombre lo que acusa ignorancia de no entender por qué pasa algo. Modesta opinión, pero es lo que realmente opino. Muchachos, yo por mí sigo hasta las 3 de la mañana. Sí, estoy pensando lo mismo. Pero espérate, Pablo, porque cuando nos dejen, ya me voy a ir a visitarte a Rosario y ahí sí le vamos a pegar tendido. Lo mismo. Pero acá es hora de compartir un vino y cuando se pueda, cuando nos dejen, sí, ojalá podamos darnos un abrazo, un estrechón de mano, un abrazo y tomarnos un buen vino. Y si nos podemos comer un asadito mejor. Pero bueno, con tomarnos un buen vino ya va a ser suficiente. Chicos, les agradezco mucho y bueno, espero, no sé si satisfice las expectativas, espero que sí, bueno, si no, modestamente es lo que uno pudo hacer, digamos, que quedo sí a disposición para lo que quieran, para lo que quieran, reiterar la charla o lo que sea. Perfecto. Satisfecho y aún más quedamos. Agradezco, mucha gente estuvo escuchándote, Pablo. Hay, bueno, muy buenas preguntas han hecho. Bueno, quiero que los que están viendo. ¿Cómo? No, pero si hay preguntas, si querés, aunque sea un par, tiralas, no hay problema. Yo no sabía eso, no sabía que estaban en vivo, de hecho, Sí, es un chat en vivo y bueno, agradecemos a todos los que lo han visto, pero no le quiero robar, para los que están viendo, no le quiero robar más tiempo al doctor Pablo Davoli, quiero que lo sepan, está no ocupado, ocupadísimo en este momento y nos ha regalado esto y también aprovechen y véanlo varias veces al video, escuchen lo que nos enseñó Pablo, los autores que nos mandó a leer, que esto está muy bueno. Esto está muy bueno, muchachos, y pongámonos las pilas, como dice R. Pound, esclavo es aquel que espera a que venga alguien y lo libere. Entonces es momento de esta batalla. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, quiero decirte una cosa. Yo
mi bisabuela, yo soy rosarino, pero mi bisabuela, quien amé y amo mucho, falleció hace varios años, era cordobesa de pura cepa. Así que un gusto escucharlo, escuchar la tonada cordobesa que tienen bien marcada como corresponde. Siempre es un placer cuando uno, bueno, ojalá pueda pronto, siempre ha sido un placer visitar la provincia de ustedes. Así que bueno, no, pero te quería hacer esa referencia personal. Si bien nosotros somos casi todos rosarinos en mi familia, pero tengo una bisabuela cordobesa, criolla de pura cepa, de Río Tercero. Así que bueno, te abrazo, los abrazo a ustedes, a todos los cordobeses, bueno, a todos los muchachos que nos están viendo, que se han tomado el tiempo, agradecerles y quedar a disposición. Agradecerles de corazón y quedar a disposición. No, los agradecimientos somos nosotros y todos los que te hemos escuchado. Pablo, te voy a pedir que unos minutitos nos esperes, que con Nico nos despedimos y te despedimos por privado, ¿bien? Dale, perfecto. Hagan tranquilos. Chau, hasta luego. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, lo estuvieron viendo. Gracias a Pablo, excelente. Cuántas reflexiones que nos quedan, ¿no? Y para hacerlo ya corto, ya que llevamos un tiempo en vivo, los invitamos el próximo fin de semana. Ya vamos a dar un flyer especificando hora, link. Vamos a tener una charla con Mario Martos, que es lo que es hacer nacer desde España, que nos va a contar un poco lo que es el proyecto y sus ideas. Recordarles que estamos recibiendo donaciones para los bomberos en esta situación tan trágica. Compartan, si pueden, los links, las publicaciones, los flyers que estamos realizando a través de la página. Todas sirven. Ayudan mucho. Así que bueno, los esperamos el próximo fin de semana. Un abrazo, muchas gracias. Sábado 6, ¿verdad, Nico? Así y es. El horario era, bueno, ya lo definimos. Muy interesante, Mario Martos, para quien lo quiera ver. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos y muchas gracias. Viva la patria.